Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Bienvenidos a este estudio del Evangelio de Juan. Otra vez estamos aquí para seguir este estudio, tratando de conocer a Jesús en su propio contexto del primer siglo. ¿Qué sería ser uno de sus discípulos en el primer siglo? Este es el objetivo que hemos tenido, y el día de hoy vamos a seguir precisamente en lo mismo. ¿Sabes que la vida como la conocemos sería imposible sin ríos? Los ríos representan tan solo el 0.2% del agua sobre el planeta, pero llevan... Sorry, let me turn this off. Golly, we'll start again here in just a second. Yeah. I'm just going to put this on airplane mode. I forgot to do that. And I'll put this on airplane mode. Okay, all right. Sorry, Jeremy. No worries. All right. I'm just going to let it record because they can edit this piece out. All right. And let me stop that guy. And hold on, computer. Okay. If you give us another 3, 2, 1, that'd be perfect. 3, 2, 1. Hola, bienvenidos a otro estudio más del Evangelio de Juan. Estamos tratando de entender qué hubiera sido ser discípulo de Jesucristo en el primer siglo, andar de cerca con Él. Por supuesto, andamos de cerca con Él hasta el día de hoy, pero en un sentido histórico, bíblico, tratando de entender mejor la palabra del Señor, específicamente el Evangelio según Juan. La vida, como la conocemos, sería totalmente imposible sin ríos. Los ríos representan tan solo el 0.2% del agua sobre el planeta, pero llevan agua, organismos, nutrición para la agricultura y proveen lo que necesitamos los seres humanos y animales para vivir sobre la tierra. Además, proveen rutas para el comercio, el transporte, energía para la electricidad y mucho más. Nuestra ciudad de Kansas, en donde vivo, se ubica en la confluencia de dos ríos, y estos dos ríos han marcado la historia de nuestra ciudad desde hace 2 siglos atrás. Es difícil imaginar la vida sin ríos, pero la ciudad de Jerusalén tiene algo de raro. No tiene ningún río, ni cerca. Fue el rey Ezequías quien construyó un canal para traer agua a la ciudad para poder sostener el crecimiento y además la defensa de la ciudad. Imagina lo importante que fue el agua para los habitantes en Jerusalén. Ahora, con este fondo, con este entendimiento, esto nos ayuda a comprender lo que sucedió en un día increíble en Jerusalén hace más de 2000 años. Vamos a ver lo que pasó. Juan capítulo 7, por favor. Y vamos a comenzar el día de hoy en el versículo 37. Juan 7, 37. Y seguramente muchos de ustedes van a reconocer estas palabras. Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Ahora, el tiempo
es el tiempo de la fiesta de tabernáculos en el otoño. Y Jesús había demorado su viaje a Jerusalén para no participar en uno de los grupos de peregrinos, sino para poder viajar solo. Y desde el primer día de esta fiesta, los líderes judíos están buscando a Jesús, están fabricando su complot para matarlo. Y además están anticipando que Él va a hacer algo durante la fiesta. No saben qué, pero están pensando, anticipando, tiene que hacer algo. Pero Jesús no llega hasta un par de días tarde. Y al llegar va directamente al templo a enseñar. Ahora, quiero pintarles el cuadro de lo que pasó aquel día, porque realmente es algo asombroso. El gran día de la fiesta, el último día de esta fiesta de tabernáculos, enfocó agua y su simbolismo, señalando al Espíritu de Dios. La fiesta de tabernáculos es uno de los 3 tiempos anuales que los varones de Israel han de subir a Jerusalén según la ley de Moisés. Y el pueblo acampó en tiendas de campaña hechas de hojas de árboles y ramas de palmeras para conmemorar la provisión de Dios durante los años en el desierto con Moisés. Había debate entre los 2 grupos fuertes religiosos, los fariseos y los saduceos, sobre el significado de un pasaje en Levítico, creerlo o no, Levítico 23, versículo 40. Y el problema es literal o simbólico, lo que dice este versículo. Dice así: el primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y se regocijarán delante del Señor su Dios durante 7 días. Ahora, según los fariseos, los diferentes tipos de ramas simbolizan las diferentes etapas de la jornada en el desierto. Ahora, no es exactamente lo que dice la Escritura, pero es su interpretación, su tradición. Durante las procesiones de estos 7 días de la fiesta, los adoradores suelen sacudir las ramas que portan mientras se leen ciertos salmos. Y todo esto acompañado por danzas, con música de flauta. Fue un tiempo de fiesta, ciertamente, estilo latino, ¿verdad? No simplemente algo religioso, ceremonial. Llevan ramas de sausales para formar un dosel sobre el altar de sacrificio. Y mientras van formando el dosel, rezan el Salmo 18, versículo 25, que dice: con el misericordioso te muestras misericordioso e íntegro con el hombre íntegro. Ahora, es también importante saber que los líderes asociaban también con esta fiesta Isaías capítulo 12, el versículo 3. Y en el Talmud, el comentario judío sobre la ley, decía así, hablando de este tiempo: ¿por qué se llama el sacar de aguas? Porque se refiere al derramamiento del Espíritu Santo, según dice: con regocijo sacarán agua de los manantiales de la salvación. Ahora, vamos a usar nuestra imaginación y la historia para recrear los eventos de la procesión de aquel día final, el gran día de la fiesta. Ahora, les aseguro que entendiendo el contexto, jamás será posible leer Juan 7 con los mismos pensamientos de siempre, porque esto nos da el contexto y la importancia, el significado de todo lo que está sucediendo. Ahora, los peregrinos judíos han llegado de todo el mundo y se congrega
un mosaico fascinante de ropa, costumbres, idiomas, acentos en la ciudad de Jerusalén. Porque, como digo, es una de las 3 veces en el año que fue necesario hacer su peregrinaje a Jerusalén. Ahora, en la realidad, muchos de los judíos que vivían en el exterior, sobre todo los que estaban lejos, venir a Jerusalén una vez en la vida fue, digamos, lo esperado. Pero algunos que pensaban venir todos los años y tuvieron el tiempo, el dinero, etc. Pero en el día final, las multitudes en este día se han dividido en 3 partes. Un grupo se queda en el templo para atender al sacrificio de la mañana. Un segundo grupo pasaría al sur de la ciudad, donde cortan y recogen ramas de sausales, de las cuales edificarán el dosel sobre el altar. Ahora, un tercer grupo tiene el papel más interesante de todos. Ellos participan en la procesión llamada la libación de agua. 3 grupos, ¿bien? Ahora, todo comienza unos pocos minutos antes del amanecer, con 3 sonidos largos de la trompeta ceremonial o shofar, anunciando que un sacerdote se ha designado para sacar agua del estanque de Siloé, apenas 1 kilómetro al sur del templo. Para el sacerdote escogido era la oportunidad de toda la vida. Y con los primeros rayos del alba, hay otro sonido del shofar, algo así. Ahora, no soy buen shofar, pero puedes hacer un Google y buscar sonido de shofar a ver si estoy cerca o no. Pero esta señal señala que el sacerdote ha sido designado para sacar agua del estanque de Siloé. Y esta agua, a propósito, que iba sacando, el sacerdote estaba arrodillado en el estanque, sacando este agua en un jarrón de oro, fíjate, de aproximadamente medio litro. Y esta agua se llamaba el agua de vida. Fíjense. Ahora, después de una serie de sonidos del shofar comunicando que el sacerdote ha comenzado la lenta caminada de regreso al templo, miles de personas están esperando y gritando de alegría en cada paso de la ruta que atraviesa la ciudad, entrando por lo que se llama la puerta de agua, precisamente a causa de esta ceremonia en el último y gran día de la fiesta de tabernáculos. Al pasar por la puerta, a 3 largos sonidos más del shofar, mientras que el sacerdote cuidadosamente guarda el jarrón con sus manos para evitar la pérdida de aún una gotita de agua. Tan importante porque es agua de vida. Ahora, llegando a las gradas grandes que conducen a la entrada del templo, se para el sacerdote sin moverse, mientras las multitudes gritan tanto, como testigos de aquel entonces lo describen como truenos. Imagínate, algo así como en la cancha de fútbol, con los grandes estadios y las multitudes de aficionados gritando y gritando y gritando. Y esto señala que el punto climático de la ceremonia ha llegado. Y después de un tiempo extendido de gritería de las masas, hay otra serie de sonidos de los shofares. La señal para que la multitud guardara silencio. Un silencio absolutamente total.
qué contraste. Estas gritarías y ahora silencio total. Y con el silencio, el sacerdote ahora comienza a subir las gradas. Viene otro sacerdote, se une a él, cargando otro jarrón, un jarrón de vino para la ofrenda. Silencio total. Lo único que se escucha es el sonido de los pasos de los sacerdotes. Ahora, todo se calculaba para que los sacrificios se arreglaran sobre el altar, precisamente cuando hayan terminado el dosel de sausales sobre el altar. Ahora, después de haber subido las gradas y estando al altar, el sumo sacerdote, en sus vestimentas ceremoniales, con 2 copas de plata, recibe el agua de vida, derramando la mitad en cada copa. A la una agrega el vino y a la otra aceite de olivo. Pone una copa al lado oriental del altar y la otra en el lado occidental. ¿Puedes verlo? Puedes cerrar los ojos y ver esta ceremonia y las multitudes por todos lados, la gritería, el silencio. Y ahora un sonido larguísimo del shofar. Y esto señala el ascenso de un grupo preselecto de 7 sacerdotes recitando Salmos 113 al Salmo 118 en forma antifonal juntamente con la gente. Y entonces, mientras seguían recitando los salmos, estos 7 sacerdotes que tenía un honor como ser parte de la selección nacional en la Copa Mundial, ellos con el sumo sacerdote darán vuelta al altar 7 veces en este gran día de la fiesta. Y finalmente, parándose directamente frente al altar, el sumo sacerdote levanta ambas copas de plata y las levanta al estar citando Isaías 12:3 que vimos hace poco. Con regocijo sacarán agua de los manantiales de la salvación. Y ahora derrama el contenido de las copas en embudos de plata, canalizándolo hacia el pie del altar. Y ahora un silencio de nuevo, silencio total, mientras que la muchedumbre espera que el sumo sacerdote prendiera fuego al sacrificio. Y en este momento de silencio, el sumo sacerdote tira en el fuego una porción de la ley escrita en piel de animal y después le da señal a la gente a gritar otra vez alabanzas del Señor. Así es la ceremonia de este último y gran día de la fiesta de tabernáculos. Imagina la escena. Precisamente en este silencio, en el instante antes de que el sumo sacerdote diera señal al pueblo para gritar, hay una voz alta y fuerte que rompe el silencio. Y esta voz dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Amigos, es un milagro que no lo matan allí mismo, en este instante. De hecho, la forma de derramar este agua de vida es otro punto de controversia.
e interpretación diferente entre sacerdotes de los saduceos y los fariseos. Y fue precisamente en esta ceremonia de la libación de agua, no hace tantos años atrás, que el sumo sacerdote Alexander Janeos, en un acta de protesta, derramó el agua en el suelo. Y resulta un gran alboroto y la muerte de 6,000 personas. Ahora, imagina la reacción cuando este Jesús en voz alta dice: el que viene a mí tendrá ríos de agua viva. Entonces, ¿qué pasó ese día en Juan capítulo 7? Primero, tenemos que entender que Jesús no interrumpe la ceremonia, sino que la interpreta y anuncia su cumplimiento siendo Él Dios. No anula la ley, sino revela la verdad. Juan tiene cuidado en su evangelio a agregar esta explicación parentética en el versículo 39, cuando dice: esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Así que Juan conecta todo esto con la venida del Espíritu Santo, porque todos ahí, como judíos, entienden que esta ceremonia señala al Espíritu de Dios. Ahora, yo creo que son dos lecciones poderosas que podemos aprender de esto. Me imagino que hay otras lecciones más, pero el día de hoy enfocamos dos lecciones. Primera, podemos ver lo que sucede cuando Jesús de repente aparece. Lo estaban esperando antes, estaban esperando otra cosa, no sabían qué, pero no como lo que pasó, pero de repente, en el momento menos esperado, Jesús aparece. Amigos, yo creo que hay un momento cuando Jesús de repente entra en la vida de cada uno de nosotros. Juan 1, versículo 9, que ya hace algún tiempo estudiamos, dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Posiblemente hoy mismo es el día cuando Jesús entra en la vida tuya. ¿Quién sabe? Pero si este versículo es la verdad, que Jesús es la luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo, esto me dice que en cada vida hay un día, como este último y gran día de la fiesta, cuando Jesús de repente aparece, no cuando esperabas y no de la forma que esperabas, pero ahí está Jesús. Y en este momento tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? Una vez que Jesús ha hablado, de nosotros depende responder. Y es precisamente lo que podemos ver aquí en el texto, porque algunos creen que Él tiene que ser el profeta, del cual habló Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 40, dice esto. Entonces, cuando algunos de la multitud oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Y estaban pensando en lo que para nosotros es el capítulo 18 de Deuteronomio. Otros tenían un concepto más específico, que Él tendría que ser el Mesías, el prometido, el ungido. En versículo 41, otros decían: este es el Cristo. Y otros decían que es imposible que sea el Cristo, el Mesías, pues no puede ser de Galilea, según su entendimiento. Versículo 41, otros decían: este es el Cristo, pero otros decían: ¿de Galilea habrá de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David?
Ahora, esta gente conocía las Escrituras, pero no tanto como pensaban. Y yo me imagino que lo mismo es cierto para nosotros. O sea, podemos estudiar las Escrituras toda la vida, pero eso no quiere decir que todo lo entendemos, que hemos visto todo. Porque en su entendimiento, el Mesías tendría que venir de Belén, pero todo el mundo sabía que Jesús era de Nazaret. Ahora, nosotros, con el favor de la historia, sabemos que es cierto que nació en Belén, pero se crió en Nazaret, después de haber pasado un tiempo en Egipto. Así que esto es para decir que cuidado, porque no todo lo entendemos. Ahora, la conclusión entonces es decir que Jesús entra en nuestra vida y la divide. Eso es lo que podemos ver en versículo 43. Así que había disensión entre la gente por causa de él. Jesús siempre divide, no porque es cruel, sino porque es Dios. Nos divide del pasado, del pecado y muchas veces de amigos y familiares. Yo recuerdo aquel día cuando Jesús entró de repente en la vida mía. Y en los meses siguientes, por lo que Jesús hacía en mi vida, hubo división en mi familia, con ciertos amigos, con ciertos profesores en la universidad donde estaba estudiando, porque Jesús siempre divide. No a propósito, no para causar problemas, simplemente porque, bueno, por lo que es Dios. Y si yo me entrego a Dios, esto, por supuesto, tiene sus consecuencias e implicaciones para las personas en mi mundo. Hay un complot para tomarlo y matarlo. Pero la pregunta que posiblemente tendrías, ¿por qué no lo toman en este momento? Cuando se atreve a decir lo que dijo en este momento de silencio, en el último y gran día de la fiesta, ¿por qué no lo toman y lo matan en este mismo momento? Versículo 44 de Juan 7. Algunos de ellos querían tomarlo preso, pero ninguno le echó mano. Las autoridades se oponen a Jesús porque, versículo 45 dice, luego los guardias regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, nunca habló hombre alguno así. Este tipo ha hecho que nadie ha hecho, ni lo ha pensado. Una voz solitaria entre muchas de repente aparece, versículo 50, y nos conecta con capítulo 3. Dice Juan 7:50, Nicodemo, el que fue a Jesús al principio y que era uno de ellos, les dijo, ¿juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y se entiende qué hace? Le respondieron y dijeron, ¿eres tú también de Galilea? Escudriña y ve que de Galilea no se levanta ningún profeta. Y como les he explicado antes, los judíos en Galilea eran una minoría, de más del 20% de la población. Y los buenos judíos, los judíos verdaderos, eran los judíos de Jerusalén y Judea. Un prejuicio fuerte. Ahora, la segunda lección que podemos sacar de todo esto. Perdón. La vida mía, la vida tuya, puede ser como un río. Jesús quiere llenar toda tu vida y proveer todo lo que tú necesitas. Para mí, esto es lo que significa ese día. Jesús mismo nos da la respuesta, el versículo 37, Juan 7:37.
Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Ahora, como dice la Escritura, Jesús en realidad está parafraseando las Escrituras. Son varios pasajes que comunican esta verdad. Hemos hablado de Isaías 12, versículos 1 al 3, también Isaías 44, versículo 3, 55, versículo 1, 58, versículo 11. Ezequiel también en capítulo 47 habla de lo mismo. Joel 3:18, Zacarías 13, primero, Zacarías 14, versículo 8. Todo esto para decir, cuando depositas tu fe en Jesús, todas las escrituras que hablan del Espíritu Santo se cumplen en tu vida. Y el Espíritu Santo fluye del lugar más profundo de tu corazón como ríos corriendo hacia afuera. ¿Cómo se ve la vida tuya? Se ve como Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y no estamos hablando de pedacitos, estamos hablando de todas estas cosas como si fueran una, corriendo como ríos de agua viva. ¿Así es tu vida? Y si no, ¿por qué? Efesios 5, versículo 9, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, como si fueran ríos de agua viva. ¿Sabes qué? Los ríos fluyen de un lugar alto hacia abajo. Esta vida no se trata de trabajar duro en tus propios esfuerzos para ganar el favor de Dios. Lo que Jesús dice es lo opuesto a esa clase del cristianismo que se basa en lo que tú haces, lo que yo hago, tratando de ganar el favor, el mérito del Señor. Jesús ofrece la gracia de Dios y el poder de su Espíritu corriendo desde el cielo abajo a través de la vida tuya y mía. Ahora, ¿esto quiere decir que no tendrás problemas? Por supuesto que no. Aquí en la tierra, los ríos corren sobre muchas rocas y piedras, pero con el tiempo el río los alisa. Lo mismo pasa en nuestras vidas, con las rocas y piedras que tenemos. Otra cosa, los ríos siempre siguen un canal, si no, no hay río, solo agua por todos lados. Pero aquí tenemos la importancia de la estructura que Dios quiere poner en nuestras vidas, la iglesia local, las escrituras, así las aguas vivas corren con poder. Pero aún así, en cuanto a los ríos físicos aquí en la tierra, los canales pueden cambiar, son flexibles. Así es la vida. No es un legalismo, no es que cada quien tiene que hacer lo mismo, no es eso. No es lo que tú y yo estamos haciendo para que Dios nos dé su favor. ¿Tienes tú esta clase de poder en tu vida? ¿Qué puede detener el flujo de un río? ¿Obstáculos? ¿Una presa, por ejemplo? ¿Cuáles son los obstáculos en la vida tuya que detienen el poder del Espíritu? Si tú no tienes esta clase de vida, este poder, estos elementos, nutrición espiritual que está en estos ríos de agua viva, ¿sabes qué? Puedes detener tan solo un breve tiempo lo que Dios quiere hacer en tu vida, tarde o temprano. El poder del Jesús irresistible sobrepasará tu vida. O en victoria
o en juicio. Tú decides. Tú tomas la decisión. Me dices, pero hermano, ¿cómo conseguir este poder en mi vida? Otra vez, Juan 7:37, 3 verbos aparecen. Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué es eso? Tener sed, venir a Él, beber. Punto. Sus significados se explican en el contexto. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Y en este caso, la misma ley que dio Moisés, juntamente con todas sus tradiciones y cosas así, fue el obstáculo por el cual muchos no pudieron ver el Mesías, quien vino a cumplir la ley. Hace poco hice un life plan, lo que estoy haciendo ahora para un señor muy educado, un médico, un señor que ama al Señor sin duda, ver lo que Dios estaba haciendo en su vida. Sin embargo, estaba en una encrucijada en su vida, frustrado, no sabiendo qué hacer ni a dónde ir. Y cuando al final de todo, cuando Dios había estado con nosotros en este proceso de 2 días, le pregunté, ¿y qué has aprendido? ¿Cuáles son las cosas más importantes? Y comenzó a hacer una lista de 4 o 5 cosas. Y por último, ¿qué he aprendido? Que el problema más grande en mi vida ha sido mi cultura y tradición religiosa. Lo mismo. Es una de las lecciones más importantes de la vida. No es decir que la tradición es mala cosa, pero cuando la tradición llega a cegarnos de lo que es Jesús y lo que Él quiere ser en nuestras vidas, cuando prestamos atención a la tradición y la religión y la cultura que hemos creado nosotros, cuando prestamos más atención a todo esto que prestamos a las Escrituras y a la misma persona de Dios, tenemos un problema, tenemos una presa y los ríos no corren. Es lo que Él estaba buscando, su gozo, su pasión, su primer amor. Pero los ríos no estaban fluyendo por la misma tradición, por la misma ley. Y no es que la ley mala cosa. Jesús vino para cumplir todo y para darnos lo que fue imposible para nosotros hacer. Y amigos, si tú no tienes estos ríos de agua viva fluyendo en tu vida, no como pensamiento intelectual, sino como realidad, en toda esfera de tu vida, te invito hoy a entregarte por completo, por primera, segunda, tercera vez al Señor Jesús. No estamos hablando de cómo conseguir la salvación, aunque si alguien me está escuchando y no sabe lo que es nacer de nuevo, como hizo este Nicodemo, que vimos en el texto hoy, este es el primer paso. Pero aún así, con la salvación segura y eterna que Dios nos da, es posible poner presas en nuestras vidas que son obstáculos para estos ríos de agua viva. Padre Santo, te suplico en este momento que tomes estas palabras eternas de tu palabra para llegar a los lugares más profundos de nuestro corazón. Si alguien no te conoce, no tiene esta salvación eterna, Señor, que esto sea el día que Jesús de repente, inesperadamente, llegue a la vida de esta persona y que pueda recibirlo, entender que tiene sed y luego venir a Jesús para beber de su Espíritu. Y Señor, para nosotros que te conocemos
Perdónanos, Señor, las veces que hemos construido presas para impedir el flujo de tu Espíritu. El día de hoy nos entregamos de nuevo a ti, Señor, para que tú seas el todo en nuestra vida. En el nombre de Jesús tenemos el poder y la libertad de pedir estas cosas. Amén. Gracias, amigo, por haberme acompañado el día de hoy en este estudio de Juan capítulo 7. Espero verte aquí, en este mismo lugar, la próxima semana. Sería una bendición hacer un like en Facebook, en YouTube, no sé dónde estás escuchándome, pero qué bueno compartir estas enseñanzas con otras personas que las necesitan. Puedes encontrar mi página de Face o puedes encontrarnos en YouTube o en el sitio web de Graceway. Visit graceway.org. Cualquier lugar, estamos por todos los medios sociales y si me estás escuchando es porque alguna razón nos has encontrado en uno de estos medios, pero por favor comparte esto con un like, compartir con otra persona y nos veremos aquí mismo la próxima semana. Que el Señor te bendiga muchísimo.